2 años de guerra entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de este país, mejor conocidas como las FARC. Dicho conflicto ha dejado más de 8 millones de víctimas, se han contabilizado 260.000 muertos y decenas de miles de desplazados. Sin embargo, y a pesar de que esto podría verse como una buena noticia, muchos colombianos y personas en Latinoamérica en general no están satisfechos con el acuerdo, pues aseguran que las FARC debería pagar por sus crímenes, de los cuales quedan impunes según se manifiesta pues en el tratado. El próximo 2 de octubre los colombianos irán a un plebiscito en donde el pueblo decidirá si acepta o no continuar con este proceso de paz. Para hablar de este tema están con nosotros Antonio Barrios y Mario Franceschi, analistas, y don Mario también pues historiador y encargados en otros temas, ¿no? Sí, así es, David. Y estoy leyendo algo muy interesante que dice el país. Las FARC se desarman y los colombianos parecen asomarse a un camino desconocido. El vivir sin guerra. ¿Qué es vivir sin guerra en Colombia? Don Mario Franceschi, sí, historiador y analista. Buenos días. Vivir sin guerra en Colombia. Buenos días, perdone, disculpen. Vivir sin guerra en Colombia. Mire, desde el siglo XIX hasta la fecha, Colombia estaba en guerra. No ha tenido un momento de paz a lo largo de casi 150 años. En 1899 se da la guerra de los 1000 días, que termina en 1902. Esa guerra produjo aproximadamente 200.000 muertes, postró el país, totalmente lo destruyó. Y de hecho, uno de los colorarios más trágicos de esa guerra, de los 1000 días, que fueron 1100, no fueron 1000, fue la pérdida del territorio de Panamá en 1903. Creo que en estos momentos mucho de lo que está sucediendo tiene el origen ahí, en esa guerra de los 1000 días. Vivir sin guerra en Colombia es algo nuevo, es una sociedad que se está enfrentando a algo nuevo, le está dando la oportunidad a la paz, pongámoslo en perspectiva. Usted sabía que, por ejemplo, el crecimiento económico de Colombia anda alrededor del 3.5% anual. De los destacados de América Latina. Exactamente, pero si no hubiera tenido esta situación bélica, ¿no? Se ha calculado por el Centro de Estudios de Memoria Histórica en Colombia, de que el crecimiento rondaría el 8% anual en los últimos 10 años. O sea, por favor, la disrupción social, económica, el 5% del Producto Interno Bruto en Colombia lo dedican como presupuesto de defensa. ¿El 5%? 7%. Es una guerra que en los últimos 10 años costó 220 billones de pesos colombianos. Imagínense usted que de 2000 al 2008 los Estados Unidos metían a Colombia, vamos a ponerlo así, invertían en Colombia 472 millones de dólares anuales para mantener esta guerra de baja intensidad. De baja intensidad. De baja intensidad. Bueno, y estoy leyendo algo también lindísimo, usted acaba de ilustrarnos muy bien con esos datos. Las víctimas en este país son las que están dejando las grandes lecciones de paz. ¿Usted cree que sea así? Disculpe, pero ¿quién es víctima ahí? ¿Quién es víctima y quién es victimario? Si las FARC dicen que ellos son víctimas, lo cual tiene razón, porque en última instancia el culpable verdadero de lo que sucedió en Colombia es la misma casta política, los conservadores y los liberales, y sus confrontaciones a lo largo de toda la historia colombiana. Pero los FARC no son santos, ellos también cometieron sus atrocidades, y muchas veces injustificadas, como fueron los desplazamientos de los campesinos, los reclutamientos forzosos, el asesinato en masa en villas campesinas que no querían adherirse a la guerrilla. O sea, también hay culpas acá. Entonces, por favor, víctimas es todo el pueblo colombiano. La víctima es todo el pueblo colombiano. No se puede tomar una posición tan extremista de que vamos a condenar a la derecha, vamos a condenar a la izquierda. Sí, las FARC son un movimiento guerrillero marxista-leninista. ¿Y qué? Que no tienen derecho también políticos a existir. Pero se los dio Colombia, no se los dio. No, Colombia se los negó. Mire, en 1948, cuando podemos encontrar las raíces, el inicio de este movimiento,
de este movimiento guerrillero, que toma su nombre en 1964 y empieza a operar, pero el origen está en 1948. Mientras nosotros hacíamos una revolución para reestructurar toda nuestra institucionalidad y fortalecer nuestra democracia, ellos iban a una guerra que ha durado ya 52 años. De hecho, el origen de la guerra y toda la violencia en Colombia viene de 1948, como bien apunta Franceschi. Es de las últimas guerras en las que tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador se enfrentan, en virtud de un líder muy importante que para ese entonces emergió en la política colombiana, que era precisamente Jorge Eliezer Gaitán, que tenía una idea de incluir al pueblo colombiano dentro de todo el proceso del desarrollo económico, y es el mismo Partido Liberal, junto con los conservadores y la casta militar de ese entonces, quienes llevan el famoso Bogotazo en 1948, que hacen que toda la violencia en Colombia no solo se dispare en ese momento, sino que emerjan una gran cantidad de grupos mucho antes de la existencia y de la creación de la guerrilla en 1964, que es un grupo llamado Los Pájaros, que empiezan a perseguir indiscriminadamente a toda aquella gente que tenía una orientación comunista del Partido Comunista Colombiano en ese entonces, que todavía hoy existe, pero que se tienen que ir a las montañas a refugiarse producto de esa persecución tan espantosa que tiene Colombia. Es decir, si uno quiere entender lo que realmente está pasando en Colombia, no es hacerle creer a la gente que toda esta violencia es producto de las FARC. No, esta violencia es consecuencia de lo que la casta política anteriormente hizo, incluso muchos años atrás, y de la difícil conformación de lo que es hoy el Estado-Nación. Don Antonio, don Mario, yo les pregunto también, dejando un poco la historia y más bien tratando de anticipar un poco lo que podría venirse el próximo domingo con este plebiscito, ¿cómo está la situación en Colombia? ¿Cuál es el panorama que se tiene? ¿Es favorable, desfavorable a lo que es el Tratado de Paz firmado ya hace 2 días? Porque es realmente complicado, por lo menos en redes sociales se ve muy difícil y mucho disgusto. Son 10.000 millones de dólares la fortuna de las FARC y no van a perder nada, 267.000 muertos y no van a pagar ninguno. La sociedad está muy polarizada desde todo punto de vista, no solo porque hay toda una campaña de los uribistas que siguen siendo muy fuertes. Uribe sigue siendo un político con una gran influencia, eso hay que saber reconocerlo. Es un político muy habilidoso, es muy querido todavía dentro de Colombia. Es decir, hay sectores de la población que quieren mucho a Uribe, le deben de alguna forma la estabilidad que logró durante su gobierno después de una situación tan inestable como fue todo el tema de las guerrillas, pero la sociedad está muy polarizada en el sentido de que consideran que los puntos por los cuales se negoció todo este proceso de paz son muy injustos en el sentido de que no van a pagar la guerrilla, como bien dijo Mario Franceschi. Es decir, bueno, la guerrilla a la vez ha sido víctima, pero también ha sido victimario. Entonces, hay mucha rabia, hay incertidumbre, hay desesperanza, hay esperanza. A la vez es una mezcla de sentimientos muy grande que la gente no sabe qué es lo que en realidad va a pasar, pero yo creo que más allá que esta mezcla de sentimientos encontrados, creo que es el momento oportuno, es algo que se le está presentando por primera vez en 100 años, como bien dice Franceschi, una oportunidad de paz que no se puede despreciar. De lo contrario sería continuar, quién sabe con cuántos años más, de una situación de guerra que en realidad en el fondo nadie quiere, pero sí a flor de piel hay en el colombiano toda una mezcla de incertidumbre y de desesperación que no sabe qué es lo que realmente puede llegar a ocurrir. Mario Franceschi, es administrar un país sin las FARC y reorientar la política que por más de 5 décadas se concentra a atacar y a luchar contra este grupo armado. Disculpe. Es saber administrar un país sin las FARC, digamos el reto, que reorientar su política. Un país que se concentró por 5 años en atacar las FARC. Usted decía 472 millones anuales daba Estados Unidos. Sí, bueno, Estados Unidos dejó de ayudar a Colombia, dentro del marco del Plan Colombia, dejó de hacerlo en el 2008, ¿no? Eso no quiere decir que no haya seguido apoyando a Colombia. De hecho, una de las cosas interesantes en todo esto, y permítame hacer un paréntesis acá, el plan de paz, este acuerdo de paz, ¿verdad? tiene sus padrinos, ¿verdad? Por un lado está Cuba y Noruega, pero por otro lado hay otros países involucrados, por ejemplo Venezuela, Chile y Perú, ¿no? Los Estados Unidos y la Unión Europea en general.
Entonces, aquí hay una mezcla de padrinos. Exactamente, diferentes. y controles. Ahora, ¿cómo se puede administrar un país sin las FARC-EP, verdad? Porque Bueno, y que concentró todo durante 5 décadas contra él, contra la FARC. no realmente. No todo, porque No han todo. habido otros grupos, están los paramilitares, por Claro, supuesto. estuvo el M-19, El está el LNP, hay varios, Pero que ¿no? concentró mucho durante Fue 5 FARC, años. fue FARC. 5 Ahora, años, todavía 5 el décadas. ELN todavía sigue, ¿verdad? Aunque ya están en las discusiones de paz, ¿no? Pero el ELN sigue. Sí. O sea, no se ha acabado esto tampoco. No es que ya firmamos con la FARC-EP y se acabó el problema. No, porque muchos en la FARC no estuvieron de acuerdo y se desligaron del proceso. Y tampoco están de acuerdo los socios comerciales, y yo lo pongo entre comillas porque esos socios comerciales son narcotraficantes y productores de droga y etcétera, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como bien me decía el profesor el otro día, las guerrillas de la FARC se convirtieron en narcoguerrillas. Son narcoguerrilleros, eran narcoguerrillas, era un negocio. Además del negocio de las armas, por supuesto. Igual pasó con los paramilitares. Exactamente. Ahora, institucionalmente, Colombia tiene todos los elementos para administrar su país de aquí en adelante. Es una economía en crecimiento, es un país que sus 49 millones de habitantes y sus 1.200.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Ya se está integrando como el territorio total, ¿verdad? Porque las FARC dominaban aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados de territorio, o sea, no había, digamos, un total control de soberanía sobre el territorio colombiano. El potencial económico de Colombia, principalmente desde el aspecto agrícola, agropecuario, es enorme, es uno de los países más ricos de Sudamérica. O sea, administrar de aquí en adelante, creo que Colombia, con la oportunidad que se le debe dar a la paz, porque hay que darle una oportunidad a la paz, Colombia está en una posición envidiable para convertirse en un país de primer nivel a nivel global. Y eso es lo más importante de esa negociación, que se haya Para mí cerrado esa el es. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además, obviamente, de la estabilidad social y política. Pero, ¿cómo se va a transferir esa producción de riqueza en un país donde las desigualdades son hasta chocantes? ¿Cómo se va a transferir toda esa riqueza? El problema en Colombia ya no es necesariamente de desigualdad, sino estructural, cosa que es prácticamente lo mismo que sucede en todos los países latinoamericanos. Es institucional. ¿Cómo va a hacer Colombia para aprovechar ese despegue económico que yo estoy casi convencido que lo va a hacer, ¿verdad? ¿Cómo va a aprovechar Colombia para disminuir esos contrastes sociales tan chocantes que hay en esa sociedad? Ese es el reto. ¿Y se aprueba ese plebiscito, cree usted? Bueno, el 60% de los colombianos, supuestamente, los últimos sondeos dicen que sí. Ahora, el 40% dice que no. Uribe, como bien dice el profesor, es un líder carismático, es un líder que arrastra, pero está demasiado lleno de vanidad. En todo caso. Eso decía un artículo, ¿verdad? Que lo que a él más le molestaba era no ser el firmante de esos acuerdos. De hecho, César Gaviria el expresidente, era el que decía de que la molestia precisamente de Uribe es no haber sido parte de eso. Y no solo eso, sino que incluso Uribe le cuesta digerir que este proceso haya sido llevado por el presidente Santos, habiendo sido Santos el ministro de Defensa de su gobierno, porque esperaba Uribe que siguiera con la misma línea de guerra contra las FARC, que jamás se hubiera pensado de que era posible un proceso de paz en Colombia, porque había una guerra declarada que deja como herencia Uribe cuando termina su gobierno y esperaba que Santos la continuara. Sin embargo, hablando fuera de micrófonos con Mario, tuvo una historia interesante sobre el tema de que Santos, siendo ministro de Defensa, ya quería hablar sobre la paz en Colombia. Lo que pasa es que no podía hacerlo porque los poderes en ese momento eran totalmente diferentes dentro de Colombia. Mario Franceschi, una frase muy rápida, usted como historiador colombiano, ¿soñaba usted con este momento? Mire, cuando estaba en la universidad, no. Pero ya hace unos 5 o 6 años, sí. Sí, yo estaba convencido de que Colombia llegaría a este punto. Mire, hay historias desconocidas en este proceso de paz, en las negociaciones. Mucha gente no lo sabe, pero las primeras cartas que se lanzaron para este proceso de paz las hizo el señor Santos, el presidente Santos, recién electo presidente,
en la frontera con Venezuela, en una reunión con Hugo Chávez. Hugo Chávez fue, junto con el señor Santos, los que primero iniciaron este proceso. No oficialmente, obviamente, ¿verdad? Porque todo este tipo de cosas no se hacen así a la luz pública de inmediato, es un proceso político, es una negociación política. Don Hugo Chávez tuvo mucho que ver en esto, y mucho tuvo que ver La Habana también, y mucho tuvo que ver Noruega. Y créame, Obama tuvo mucho que ver en esto también. Bueno, muchísimas gracias a Mario Franceschi, historiador colombiano, y también a nuestro analista Antonio Barrios, y a ustedes por acompañarnos aquí en RTN.